Dando continuidad al tema del proceso SMAO, entonces en esta ocasión tenemos en nuestro tablero el gráfico de la máquina de soldar, ¿sí?, con las uniones pertinentes. Pues por un lado tenemos el cable de fuerza, que es el cable que debe ir conectado al portaelectrodo. El portaelectrodo, recordemos, es la pieza que sujeta el electrodo. Y el otro cable es el cable de tierra o a tierra, que tiene una pinza, y esa pinza normalmente agarra el material base o el material a soldar. La fuente de poder, que es la máquina, que entonces será un transformador o un transformador rectificador o un convertidor, ¿sí? Entonces, dependiendo del equipo que tengamos, entonces recordemos, los transformadores solamente entregan corriente alterna y los transformadores rectificadores o convertidores nos entregan corriente continua. Nos pueden entregar los dos tipos de corriente, corriente alterna y corriente continua. Que entre la máquina, el electrodo y la pieza, lo que nosotros hacemos es un circuito cerrado a través del arco eléctrico. O sea, el hecho de que esta pieza esté sujeta a este cable tierra y finalmente el portaelectrodo esté unido a través del cable de fuerza o de poder, cuando se toca la pieza, pues hace que el arco se encienda y hay un circuito cerrado por el que circulan los electrones. Esta gráfica de acá nos ilustra todo el proceso SMAO, cuáles son los componentes del proceso SMAO. Entonces, dentro del proceso SMAO, y esto está dentro de las preguntas que hicimos en el taller, cómo se llama cada uno de esos componentes del proceso SMAO. Entonces tenemos en el primero de lo que nos está mostrando es el núcleo o alma del electrodo, ¿sí?, que normalmente son alambres especiales que van recubiertos con un revestimiento que no es otra cosa más que un material químico que mejora las características, como lo vamos a ver dentro de un ratito, de la soldadura. Estas nubecitas que vemos aquí, pues es el humo o gas protector. Ese humo o gas protector lo que hace es que protege la soldadura que nosotros estamos aplicando en ese momento de que el aire de afuera la toque y entonces produzca dos cosas que son peligrosas para la soldadura, y es que se oxide nuestro cordón de soldadura o que se enfríe demasiado rápido y entonces después la soldadura se pueda fracturar. Entonces, A, B, C. La D nos está mostrando el arco eléctrico, el arco que se enciende cuando nosotros con nuestro electrodo tocamos la pieza a soldar. Repetimos, lo que hay es un circuito cerrado y entonces los electrones empiezan a circular entre el electrodo y la pieza a soldar. La E es la escoria que se va formando y que, dependiendo de cada uno de los electrodos que nosotros utilizamos, esa escoria tiene un espesor determinado y un color determinado, como lo vamos a ver más adelante. La F es como tal el cordón de soldadura que queda tirado entre las dos piezas a soldar una vez se ha fundido el electrodo y la pieza a soldar. La G es la pieza a soldar. La H es la penetración de la soldadura, que tanto penetra nuestro cordón en la pieza base. Y esta goterita que vemos aquí es lo que se conoce como baño fusión, o en algunos casos, de manera particular, lo llamamos charco, que es el charquito, ¿cómo lo dijéramos? La parte líquida cuando se están fundiendo los metales que están a temperaturas muy elevadas aquí, entonces uno ve que hay como una goterita de líquido, que no es otra cosa más que los dos metales que se están fundiendo. Bueno, con los equipos tradicionales de soldadura nosotros podemos soldar diferentes materiales, especialmente podemos soldar acero de construcción. Recordemos que ya también dentro de ese proceso de exploración ustedes vieron todo acerca de los diferentes materiales que nosotros utilizamos, bien sea materiales ferrosos, no ferrosos, y vimos de dónde se obtienen esos materiales, cómo se obtienen esos materiales, y esa presentación sigue colgada en el blog por si alguno de ustedes no lo recuerda. Entonces recordemos que el acero es una aleación, ¿sí?, de hierro más carbono con un porcentaje determinado de carbono. ¿Qué hay aceros de aleación? ¿Sí?, que tienen bajo carbono, y recordemos también que a ese acero se le combinan otros elementos químicos que le dan ciertas propiedades, como en el caso, por ejemplo, del acero inoxidable, etcétera, etcétera, que también están en la presentación para que lo recordemos. Fundiciones ferrosas con bajo contenido de carbono. Recordemos que el acero, una vez sobrepasa ciertos límites de carbono, se convierte en una fundición. Y metales no ferrosos que no contienen carbono, ¿sí?, que también
los vimos dentro de ese trabajo que hicimos de los diferentes materiales. Ahora bien, ¿cuál es la función que tiene el revestimiento y por qué nosotros soldamos con un electrodo revestido? Podríamos hacerlo con un alambre pelado, por así decirlo, pero con el paso de los años, los expertos, toda la gente que ha venido investigando en soldadura, se ha dado cuenta que ese revestimiento tiene ciertas funciones muy especiales. La primera de ellas es mantener y estabilizar el arco eléctrico. De hecho, de las dificultades que muchos de ustedes van a tener cuando podamos hacer las diferentes prácticas es encender y mantener el arco eléctrico encendido. Este revestimiento químico que lleva ayuda a mantener y a estabilizar ese arco eléctrico para que no se nos apague, ¿sí? Entonces él tiene unas características químicas especiales que ayudan a eso. La otra función fundamental es la de formar escoria. Esa escoria para nosotros es supremamente importante. De hecho, hay quienes dicen que la escoria es como la cobija de la soldadura, porque ella nos ayuda a proteger, ¿sí?, nuestros cordones de soldadura. Limpiar el baño de fusión de impurezas. Este charquito que mencionábamos hace un rato, pues lo que hace ese proceso, ese producto químico que lleva el revestimiento, es ir sacando algunas impurezas de ese charquito. Mientras vamos tirando nuestro cordón de soldadura, ese proceso químico que se va dando allá adentro lo que hace es sacar impurezas. Y finalmente, añadir elementos de fusión. Esos productos químicos que conforman este revestimiento del electrodo, lo que hacen es que añaden elementos que mejoran la soldadura entre las partes que estemos soldando. Ahora bien, estamos hablando del revestimiento de los electrodos. Recordemos, los electrodos tienen una identificación de acuerdo a una norma establecida. En la guía aparecen las normas y ya las vamos a ver más adelante también. Entonces, ¿cómo se identifica un electrodo? Normalmente el electrodo viene marcado con unas letras. La letra E significa electrodo. Viene seguido de un guión y aparecen unos números normalmente que tienen 4 dígitos. Los 2 primeros dígitos de ese número lo que me están diciendo es cuál es la resistencia mínima a la tensión que tiene ese electrodo, expresado en libras por pulgada cuadradas, o sea, por 1000 libras por pulgada cuadrada. Eso significaría que este electrodo tiene 60.000, ¿sí?, libras por pulgada cuadrada de resistencia. Ese PSI viene del inglés pound, square, inch, entonces libras cuadradas, ¿sí?, pulgadas. Entonces, por cada pulgada cuadrada, unas libras de presión a la que puede estar sometida la soldadura. Los 2 últimos dígitos juntos, lo que me dicen a mí es cuál es el tipo de revestimiento que estamos utilizando, si es celulósico, si es rutílico o si es básico, como lo vamos a ver más adelante. Y el numerito, el tercer dígito solito, me indica la posición de soldar. ¿Para qué posición de soldar me sirve ese electrodo? Entonces, si puedo soldar vertical, horizontal, sobre cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que el 1, por ejemplo, me dice que sirve para todas las posiciones, ¿sí? Bueno, Juancito, entonces espero que esta parte haya sido lo suficientemente clara para que podamos ir desarrollando el taller. En el siguiente video lo que voy a hacer es la explicación de los diferentes tipos de electrodos que hay. Muchas gracias.